El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presenta Buenos días, familia. Un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Hermanos y hermanas, muy buenos días. Nos encontramos como cada domingo, hoy 11 de julio, como equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en este espacio que nos concede Radio Polar para llevar a ustedes informaciones de la Iglesia, tanto local como mundial, como también el mensaje del Evangelio de Jesús Nazareno. Estamos en medio de la novena en preparación a la fiesta de la Virgen del Carmen este próximo 16 de julio y a ella dedicaremos la siguiente canción. Virgen del Carmen bella, Madre del Salvador, de tus amantes hijos, oye el cantar de amor, de tus amantes hijos, oye el cantar de amor. Dios te salve María, del Carmen bella flor, estrella que nos guías hacia el sol del Señor, estrella que nos guías hacia el sol del Señor. Junto a ti nos reúnes, nos llamas con tu voz, quieres formar de Chile un pueblo para Dios, quieres formar de Chile un pueblo para Dios. Dios te salve María, del Carmen bella flor, estrella que nos guías hacia el sol del Señor, estrella que nos guías hacia el sol del Señor. Somos un pueblo en marcha en busca de tu luz. Guíanos, Madre nuestra, llévanos a Jesús. Guíanos, Madre nuestra, llévanos a Jesús. Dios te salve María, del Carmen bella flor, estrella que nos guías hacia el sol del Señor, estrella que nos guías hacia el sol del Señor. Haznos cristianos, Madre, cristianos de verdad, hombres de fe sincera, de viva caridad, hombres de fe sincera, de viva caridad. Dios te salve María, del Carmen bella flor, estrella que nos guías hacia el sol del Señor.
Señor, a Chile. Mira que es tu nación, guíala por la senda de la virtud y honor. Guíala por la senda de la virtud y honor. Dios te salve María, del Carmen bella flor, estrella que nos guías hacia el sol del Señor, estrella que nos guías hacia el sol del Señor. COVID-19 en América Latina. Vacunación a varias velocidades. Hasta el 6 de junio de este año, solo Chile y Uruguay habían logrado vacunar contra el COVID-19 a más de la mitad de la población, con al menos una dosis. Este dato contrasta con lo que sucede en Guatemala y Honduras, donde cada 100 personas, solo una ha recibido la dosis completa. La presencia de la pandemia del COVID-19 en América Latina fue tardía en relación a Europa o Asia. Sin embargo, en la actualidad la situación pareciera lejos de estar controlada. Solo Brasil, México, Perú y Colombia juntos suman más de 1 millón de muertes de los 4 millones alcanzados a nivel mundial. Desde abril 2020, los países latinoamericanos han venido dando respuestas sanitarias diversas y que han obtenido resultados igualmente diversos. Los confinamientos no fueron capaces de frenar los contagios ni de detener el número de fallecidos. La pandemia puso rápidamente en evidencia las condiciones en que se encontraban los sistemas de salud nacionales. Pocas camas disponibles en las unidades de cuidados intensivos, pocos recursos para la producción de oxígeno y las empresas que lo producen están localizadas en las capitales o en las grandes ciudades. El personal médico y paramédico capacitado para enfrentar estas necesidades es escaso y está concentrado igualmente en las grandes ciudades. En las zonas rurales, sobre todo las alejadas de las urbes, carecen casi en su totalidad de recursos humanos y materiales para hacer frente a esta y otro tipo de enfermedades. El cuadro que presentan los sistemas de salud nacionales de alguna manera refleja lo que está sucediendo con la vacunación. En las ciudades, donde hay más poder adquisitivo, existen más recursos sanitarios y una mejor atención a los usuarios. Lo contrario sucede en el campo, donde el personal y los recursos son escasos y la gente se ve obligada a viajar largas distancias para llegar a hospitales donde pueden ser atendidos. A nivel mundial, según el sitio de la Universidad Johns Hopkins, se han administrado más de 3.220 millones de vacunas, lo que equivaldría a decir que 42 de cada 100 personas en el mundo están inmunizadas. En Estados Unidos, 47 de cada 100 personas están vacunadas, es decir, más de 157 millones de ciudadanos. En Europa, 70 de cada 100. Este dato baja a 44 de cada 100 en el caso de América Latina, que cuenta con una población aproximada de 637 millones. Países como Uruguay y Chile han vacunado a la mitad de su población. Sin embargo, este dato contrasta con otros países como Honduras o Guatemala, que apenas han inmunizado al 1% de la población, según declara el sitio de la Universidad Johns Hopkins. La mayoría de países latinoamericanos cuentan con sistemas de salud que carecen de muchos recursos humanos y materiales. Esto debido en gran medida a políticas que han venido recortando el presupuesto desde hace varias décadas. Desde el punto de vista económico, la economía informal brinda sostén a cerca de la mitad de la población, hecho que se traduce primero
en que estas personas no tienen acceso a la red de protección social y que tienen que salir todos los días a la calle a buscar algún tipo de ingreso que permita alimentar a la familia. En lo relativo a la habitación o lugares de residencia, un factor común es que muchas familias con escasos recursos económicos viven aglomerados en casas pequeñas. Las denominaciones favela, chabola, zonas marginales hacen referencia a esta realidad. Con este cuadro se hace más difícil la efectividad de las medidas sanitarias para enfrentar la pandemia. Hay que subrayar que esta realidad es diferente en Norteamérica o Europa, donde usualmente los espacios habitacionales son más amplios y las familias menos numerosas. En el terreno sanitario actual, América Latina se presenta como las piezas de un mosaico y como continente se está bastante lejos de alcanzar el 70% de personas vacunadas, lo que permitiría controlar la propagación del virus. El reto para el continente sigue siendo la obtención de las vacunas de manera urgente, mantener las medidas sanitarias y dedicar recursos para mejorar los sistemas de salud, donde se atiende a la mayoría de la población, sobre todo los más pobres. Sigamos pidiendo al Señor que proteja al mundo entero de la pandemia y que todos, sin exclusión de ningún tipo, tengan pronto la posibilidad de protegerse mediante la vacuna. Fueron las palabras con las que el Papa Francisco concluyó la maratón de oración por él, convocada en mayo, mes de la Virgen, para invocar el fin de la pandemia. La accesibilidad universal a las vacunas ha sido reiterada en varias ocasiones por el Papa Francisco, preocupado por la brecha de dosis entre los países más ricos y el resto del mundo. El sacerdote Miguel Ángel Cárdenas relata que en la región norte del Perú, aunque la situación no es del todo alarmante, comienza a percibirse un aumento de los contagios, sobre todo en la región amazónica de la cuenca del río Marañón. El hospital de Iquitos cuenta con recursos por ahora suficientes. El gobierno ha iniciado la vacunación de las comunidades indígenas hasta hace una semana. En el caso de El Salvador, la doctora Rosana Iraeta describe la realidad de la pandemia afirmando como positivo el hecho de un aumento en el número de las personas vacunadas. Actualmente se está administrando a personas con 30 o más. Sin embargo, llama la atención sobre el respeto a las medidas sanitarias que buscan contener la propagación de los contagios y pide a la población colaborar, porque surge la falsa idea que la vacuna crea inmunidad total. Ninguna de las vacunas tiene 100% de efectividad. Víctor Hugo Balda, director general del Hospital Católico en Santa Cruz, Bolivia, centro sanitario que está a cargo de los franciscanos de María, afirma que si bien los casos han disminuido, esto no significa que la pandemia esté bajo control. Haití, conmocionado tras el asesinato del presidente Moïse. El presidente haitiano Jovenel Moïse fue asesinado por hombres armados que atacaron su residencia en la madrugada del 7 de julio. El primer ministro saliente, Claude Joseph, anunció la terrible noticia llamando a la población a mantener la calma. El obispo Quesnel de Fort Liberté espera que los haitianos se sienten a resolver sus problemas. Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del miércoles 7 de julio en la residencia privada del presidente, por manos de un grupo armado aún no identificado formado por elementos extranjeros. Algunos hablaban español. La esposa del presidente, Martine Moïse, resultó herida de bala en el atentado y se encuentra hospitalizada. Uno de los hijos del presidente, presente durante el ataque, está a salvo. El primer ministro saliente, Claude Joseph, dijo que la policía y el ejército mantendrían ahora el orden en la isla y declaró el estado de sitio. En una declaración emitida a las 5 de la mañana, hora local, condenó un acto atroz, inhumano y bárbaro. Aseguró que se estaban tomando todas las medidas para garantizar la continuidad del Estado y proteger a la nación. La democracia y la república ganarán, dijo.
El presidente Moïse acababa de nombrar el lunes a un nuevo primer ministro en la persona de Ariel Henry, con la tarea de organizar las elecciones. La noticia ha desestabilizado el clima político y de seguridad de este pequeño país, el más pobre del Caribe, que ya es muy frágil debido a las bandas que practican el secuestro y rescate. Casi 18.000 haitianos ya han huido de sus hogares para escapar de estos criminales. Es una gran sorpresa para nosotros, dijo el obispo Alphonse Kessner de Fort Liberté, a 200 kilómetros del Puerto Príncipe. No pensábamos repetir lo que ocurrió hace más de un siglo, en 1915, cuando el entonces presidente, Wilbraham Gilliam Sam, fue asesinado, lo que provocó la intervención armada de Estados Unidos. Durante algún tiempo sentimos que había mucha tensión en el país, especialmente con el aumento de los grupos armados. Toda la situación ha creado pánico, continuó el obispo, recordando que la conferencia episcopal se había pronunciado varias veces sobre el tema. Mientras se espera saber quién está detrás de este asesinato y cómo reaccionará la población, Monseñor Kessner extrae ciertas lecciones de los últimos acontecimientos. Cuando se tienen las riendas del poder hay que aprender a ser flexible y humilde, dijo, en referencia al endurecimiento del presidente Moïse en los últimos meses. Estábamos en una situación muy caótica. Para salir de ella, el obispo de Fort Liberté recomienda sentarse y mirar la realidad a la cara y someterse a una verdadera conversión. La conferencia episcopal tiene un gran papel que desempeñar, según el obispo Kessner, para inculcar los valores del Evangelio. El asesinato del presidente debe ser la ocasión para crear un cambio de mentalidad. Ahora estamos obligados a unirnos, porque la nación está en juego. Papa Francisco se está recuperando bien de la operación quirúrgica, informa el Vaticano. El Papa Francisco se está recuperando bien de la operación quirúrgica a la que fue sometido el pasado 4 de julio por estenosis diverticular, cirugía con anestesia general que duró 3 horas. Al actualizar sobre el estado de salud del pontífice, el director de la oficina de la prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, informó este 6 de julio que el Santo Padre descansó bien durante la noche y que esta mañana desayunó, leyó algunos periódicos y se levantó a caminar. El curso postoperatorio es regular. Los exámenes rutinarios de seguimiento son buenos, añadió Bruni. Según informó la prensa italiana, el Papa Francisco fue al Hospital Policlínico a Gemelli de Roma inmediatamente después del rezo del Ángelus Dominical. Llegó a Gemelli alrededor de las 1 p.m., acompañado por una persona en el coche que suele transportarlo cuando sale del Vaticano. La operación quirúrgica comenzó alrededor de las 6:30 p.m. Al día siguiente, 5 de julio, el director de la oficina de prensa vaticana indicó que el Papa, de 84 años, estaba en buen estado general, consciente y con respiración por sí mismo. La operación consistió en una hemicolectomía izquierda, con anestesia general, y los médicos prevén que el Santo Padre permanecerá hospitalizado en el Gemelli durante 7 días salvo complicaciones, señaló entonces Bruni. Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, Cardenal Gualtiero Bassetti, aseguró al Papa la cercanía y oración de toda la Iglesia Católica en Italia durante este tiempo de hospitalización. Expresó la cercanía de nuestras iglesias, de nuestras comunidades, de nuestros fieles, con el deseo de una buena convalecencia y una pronta recuperación, escribió en una carta pública el purpurado italiano. Del 7 al 30 de julio de 2021, organizaciones migrantes reflexionarán sobre la trata de personas. En preparación a la celebración del Día Mundial contra la Trata de Personas, que se conmemorará el próximo 30 de julio en el contexto de la redacción de una nueva constitución para el país, diversas ONGs y organizaciones civiles, nacionales e internacionales, se conectarán de manera virtual en un ciclo de talleres y seminarios durante todo el mes para reflexionar y sensibilizar sobre esta temática tan importante en Chile
debido a la situación de las personas migrantes. Durante la actividad organizada por la Fundación Madre Josefa y que lleva por lema "Basta, no trates con la trata", se expondrán una serie de problemáticas como el derecho a migrar, la prevención de la trata de personas y leyes de protección. Los talleres se llevarán a cabo los días 7, 14 y 21 de julio, concluyendo con un seminario el 28 y 30 del mismo mes, transmitidos por Facebook Live. Entre los panelistas se encuentran Fabiola Cifuentes de la Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas del Ministerio del Interior, la comisario de la PDI, Catherine Vázquez, de la Brigada Investigadora de la Trata de Personas, Bri Trapp, Elvi Monsant, de la Red Clamor en América Latina, Francisco Díaz del Centro de Atención a la Víctima, Carolina Rudnick, de la Fundación Libera, Ingrid Almendras, de la ONG Raíces, Félix Martínez, de la Organización Internacional de los Migrantes, OIM, la hermana Winifred Doherty, de la Oficina Internacional de Justicia y Paz, del Buen Pastor en Nueva York, así como representantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico, David Mamondes, Lorena De Ferrari y Marcas Rabanal. En este año en que pensamos una nueva constitución para el país, esta nueva forma de relacionarnos nos llama también a incorporar a los migrantes y particularmente a quienes viven y sufren situaciones de trata. Es una verdadera catástrofe para la humanidad que en Chile vivimos a diario, dado la grave situación de migración existente en el país, afirmó Jaime Carmona, director de la Fundación Madre Josefa. La idea es generar diferentes instancias de prevención de la trata de personas y promoción de los derechos humanos a nivel local, visibilizando el trabajo colaborativo existente entre las instituciones y organizaciones que aportan a la prevención de la trata de personas y al derecho a migrar en el país para contribuir a la concientización de la sociedad en su conjunto en torno a la migración y movilidad humana como derecho humano fundamental. El programa es el siguiente. Se realizó ya el taller 1 de Derecho a Migrar, que fue el día 7 de julio a las 18 horas. El siguiente programa, taller 2, se llamará Prevención de la Trata de Personas. Se realizará el 14 de julio de este año a las 18 horas. El taller 3, Ley de Protección contra la Trata de Personas, se realizará el 21 de julio a las 18 horas. Finalmente, se realizarán otros dos seminarios. El primero, por el derecho a una migración segura e informada. Aquí luchamos contra la trata de personas, el cual se realizará el día 28 de julio de este año entre las 10 y las 12 horas. El segundo seminario congregacional va a ser el día 30 de julio a las 18 horas. Papa Francisco recibe cruz confeccionada con madera de los escombros de la parroquia La Asunción. El pasado domingo 4 de julio, previo a que el Santo Padre fuera intervenido quirúrgicamente en el Hospital Gemelli de Roma, el obispo auxiliar de Santiago, Monseñor Alberto Lorenzelli, le entregó una cruz pectoral hecha con restos del destruido templo ubicado en calle Vicuña Maquena. La cruz pectoral fue confeccionada con vigas que fueron recogidas por docentes y alumnos del DUOC UC pertenecientes a las carreras de prevención de riesgos, construcción y restauración de bienes patrimoniales. Monseñor Alberto Lorenzelli, quien hizo entrega de la cruz, explica que el Papa Francisco se emocionó mucho al recibirla, ya que tiene un significado profundo de una iglesia que fue quemada en un momento particular, de una herida profunda que vivió la iglesia frente a estos hechos, pero también del pueblo de Chile. Así que eso se lo hice presente al Santo Padre, relata. El padre Samuel Arancibia, capellán general del DUOC UC, detalla que la iniciativa se llevó a cabo mientras los jóvenes comenzaron a limpiar y recoger
los escombros que habían caído de la techumbre y de la cúpula. Con una de esas vigas quemadas pudimos confeccionar una cruz pectoral, lo que es un signo muy potente, ya que con vigas que estaban literalmente en el suelo pudimos elaborar una cruz. Es un signo de victoria y una respuesta a la violencia por medio de la cruz de Cristo. Testimonia. El capellán añade que acá hay un trabajo de jóvenes que vienen de realidades sociales muy diferentes y que nos demuestra claramente que así como hay quienes destruyen, hay otros que están dispuestos a construir. Además, el Papa recibe esta cruz el mismo día del inicio de la Convención Constitucional. Entonces son hartas cosas que se juntan y que habla de una iglesia que es capaz de levantarse para mostrar la fuerza de la cruz de Cristo. Para Jorge Escalona, director de la carrera de Ingeniería en Construcción, señala que fue una emoción muy grande todo lo que pasó con la cruz. Me sentí muy contento por todo el equipo que realizó este trabajo. Hay un equipo gigante detrás y ver que el Papa haya recibido esto significa para nosotros algo muy gratificante. El panorama era bien desolador por todo lo que había pasado y trabajar en equipo permitió ayudar y hacer muchas acciones que hoy nos llenan de orgullo. Desde Dúo José estiman en 60 personas la participación total en la confección de la cruz. 12 docentes, 25 alumnos, 15 administrativos y 5 directores, además de la comunidad. Contigo, Virgen del Carmen, juntos en el camino, tendemos la mano para servir a Chile. Yo soy el camino, dice el Señor, yo soy la verdad y la vida, ya no tienen que temer. He vencido la muerte y el dolor, en su casa de alegre paz, mi Padre nos espera. Contigo, Virgen del Carmen, juntos en el camino, tendemos la mano para servir a Chile. La Virgen María nos trae el sol, viene iluminando el camino por el norte y por el sur. La palabra nos lleva hacia Jesús, nos invita a partir el pan como un pueblo de hermanos. Contigo, Virgen del Carmen, juntos en el camino, tendemos la mano para servir a Chile. Vamos encendiendo fuegos de amor, vamos encendiendo la llama que nos quema el corazón. Con María no hay noche ni temor, todo un pueblo se une al cantar, la patria está despierta. Contigo, Virgen del Carmen, juntos en el camino, tendemos la mano para servir a Chile. Aleluya. 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 Aleluya.
Del Evangelio según San Marcos. Jesús llamó a los 12 y los envió de 2 en 2, dándoles poder sobre los espíritus impuros, y les ordenó que no llevaran para el camino más que un bastón, ni pan, ni provisiones, ni dinero, que fueran calzados con sandalias y que no tuvieran 2 túnicas. Les dijo: permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta el momento de partir. Si no lo reciben en un lugar y la gente no los escucha, al salir de allí, sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Entonces fueron a predicar exhortando a la conversión. Expulsaron a muchos demonios y curaron a numerosos enfermos, ungiéndolos con óleo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El evangelismo itinerante. El Evangelio de Marcos es una de esas piezas evangélicas que más han dado de qué hablar. Se trata del envío a la misión de los 12 discípulos que Jesús se había escogido. Es una misión de itinerancia, ya que el reino de Dios, que deben anunciar y que Jesús está haciendo presente, debe tener un carácter de peregrinación. Se ha dicho que las condiciones espartanas de este envío han sido cultivadas por los discípulos itinerantes, que tuvieron que ser rechazados en muchos lugares del judaísmo. Incluso, se ha pensado que para entender estas condiciones se han tenido en cuenta unas condiciones que la Mishnah establece para la peregrinación al templo cuando todavía existía. La diferencia es que Jesús propone que se lleve bastón y sandalias, a diferencia de lo que se exige para peregrinar al templo de Jerusalén. Y es que los discípulos cristianos no van al lugar santo, sino que deben llevar un bastón para andar por todos los caminos del mundo y unas sandalias para que no se destrocen los pies. La peregrinación cristiana, pues, es al mundo entero, a donde viven los hombres, para que conozcan el mensaje de la salvación que Jesús ha traído para todos los hombres sin excepción. Los elementos más negativos probablemente se han podido añadir después en el mundo de los carismáticos itinerantes, que eran rechazados por los círculos y comunidades judeas o judeocristianas más estabilizadas. Pero el sentido genuino de las palabras de Jesús debemos valorarlo en su alcance positivo y universal. Es verdad que nos encontramos ante lo que parece un programa de crítica radical de la sociedad. Algunos han visto en estas palabras una especie de oposición entre itinerantes y sedentarios, entre carismáticos, ambulantes y simpatizantes locales. No debemos cerrar los ojos a estas tensiones, pero también es verdad que el movimiento de Jesús, donde estas palabras encontraron su clímax, hasta transformarlas y adaptarlas, muestran la relación entre el reino de Dios que a Jesús había predicado y las opciones apocalípticas y escatológicas de algunos grupos del cristianismo primitivo. ¿Siguen teniendo valor en nuestro mundo y en nuestra cultura? Claro, el valor que Jesús les dio, que el reino llegaba y la mejor manera para los suyos era un desapego de las cosas del mundo que no eran necesarias. El mundo de los pobres, de los desapegados, de los contraculturales, es algo que no podemos perder de vista en la lectura de este texto evangélico. Sobre las palabras de Jesús, para no entender el reino de Dios a la manera en que los hombres entienden el poder del dinero y de la efectividad. Algunos autores modernos, en la lectura de un texto como este, han recurrido a la comparación con el grupo itinerante de los cínicos en el mundo griego, pero consideramos que no se debe exagerar la comparación,
Los itinerantes del reino tienen otra identidad. Sin duda, el radicalismo con que están formuladas estas palabras tiene acogida de muchas formas y de muchas maneras. Algunos hablan de los desarraigados sociales, de que el Evangelio solamente puede vivirse desde ahí, pero ¿no es posible desarraigarse sin tener que abandonar casa, familia y hogar? Desde luego que sí, el Evangelio es para todos y el reino es para todos. Pero debemos aceptar que hay personas que esto no lo pueden entender sin un desarraigo más alternativo. Es no una cuestión de estética, sino de conciencia personal y de libre opción en la manera de vivir el ser discípulos de Jesús. Construir una comunidad sobre esta itinerancia es una de las claves de los seguidores de Jesús. Él fue un itinerante que proclamaba el reino en aldeas y pueblos. La itinerancia habla en favor de algo nuevo, de algo no estable para siempre. El reino al que Jesús dedica todas sus fuerzas exige una libertad soberana que va más allá de lo que las personas normales pueden vivir. Por eso mismo no sería acertado decir que el movimiento del reino, como un famoso exegeta, llama a los seguidores de Jesús, lo que me parece muy en consonancia con lo que Jesús predicó. Es algo semejante al movimiento cínico. Jesús pudo conocerlo en la Galilea urbana, en Séforis, la capital antes de su destrucción, más aún los que se consideraron de este movimiento del reino. Lo que sucede es que la historia social y antropológica muestra unas coincidencias a veces sorprendentes. Querer entender este evangelio de la radicalidad desde las claves de movimiento cínico no es pertinente. En el cristianismo primitivo hubo sin duda distintas corrientes y algunas ideas se apoderaron de las palabras de Jesús y las aplicaron a rajatabla. Pero el evangelismo verdadero no es interpretar a rajatabla, al pie de la letra o de tal forma fundamentalista todas las expresiones. ¿Enseña nuestro texto eso de la felicidad por la libertad? Desde luego que sí. Entonces algunos dirán que eso mismo era lo que pretendían los cínicos. Pero no se debe olvidar que el cristianismo verdadero no se resuelve solamente desde esta ética radical, del desarraigo y desapego. Lo más importante y decisivo es el amor, incluso a los enemigos, por muy alternativos que seamos. Jesús era un profeta con todo lo que esto significa en el mundo bíblico, y desde luego, debemos ser libres de verdad. Y esto es lo que Jesús inculca a los suyos. Debemos ser libres de verdad de las cosas que nos atan a este mundo. Pero el reino no puede construir solamente desde el desarraigo alternativo, y menos si este desarraigo llevará a burlarse de las costumbres y los convencionalismos de los otros, como hacían los cínicos. El reino se construye en la libertad personal y comunitaria, pero mucho más todavía sobre la misericordia y el amor a los otros, en sus debilidades. Especialistas en Chile presentarán libro sobre el problema de los abusos en la Iglesia. El jueves 8 de julio, la Diócesis de Valparaíso, Chile, presentó el libro El problema de los abusos en la Iglesia, que busca explicar las causas y consecuencias de la crisis de la Iglesia en Chile, junto con entregar herramientas concretas para enfrentar la cultura del abuso y el encubrimiento. La publicación recoge la experiencia de los 3 años de trabajo del Consejo de Prevención de Abusos y Acompañamiento de Víctimas de la Diócesis de Valparaíso, bajo la dirección del administrador apostólico Monseñor Pedro Sandón. Desde sus inicios en julio de 2018, el Consejo ha realizado una escucha activa a cerca de 3.000 participantes de los talleres de prevención de abusos realizados en la diócesis. Con la mirada interdisciplinar de 11 especialistas se realizó un diagnóstico de lo que ha pasado en el país, las causas y consecuencias de la crisis de los abusos sexuales, de poder y de conciencia cometidos por algunos miembros de la Iglesia en Chile. La publicación también trata sobre la importancia de la escucha activa,
en el acompañamiento a las víctimas y el cómo evitar las malas prácticas que normalizan los abusos de poder y que impiden visibilizar situaciones de abusos. Además, el libro da cuenta de la necesidad indispensable de la formación permanente de los agentes pastorales, clérigos y laicos para realizar un trabajo oportuno en la contención y acompañamiento de las víctimas y la transparencia de los casos. La publicación también aborda los nuevos códigos de conducta, aportados por el Vademecum para los procesos de menores de edad, por parte de clérigos, publicado en julio de 2020, por la Santa Sede, una visión desde la justicia civil, y los actuales protocolos de prevención de abusos, como el documento de integridad en el servicio eclesial ICE, elaborado por el episcopado chileno. En conversación con Nazi Prensa, el presidente del Consejo, Walter Sánchez González, manifestó que la Iglesia está avanzando en pedir perdón por las ofensas cometidas. Creemos que esta Iglesia es más humilde, que ha reconocido sus llagas y que va a ser menos elitista, menos clericalista y menos autoritaria. Este primer paso de pedir perdón, de poder reparar, es necesario para dar otros pasos, como la conversión de las estructuras pastorales, de manera de renovar a la Iglesia en todas sus áreas. Es el comienzo y estamos involucrados laicos y consagrados. En ese sentido, Sánchez destacó que es necesario aprender a escuchar, aprender a acompañar, saber prevenir, cuidar los ambientes sanos o eliminar toda acción que sea clericalista o paternalista, porque eso le hace daño al mensaje del Evangelio. Señaló que el Evangelio es todo lo contrario a un mensaje abusivo, discriminador y prepotente. La presentación del libro se realizó a las 11 a.m. hora local y estuvo a cargo de Walter Sánchez, presidente del Consejo Prevención de Abusos y Acompañamiento de Víctimas de la Diócesis de Valparaíso, y de Ana María Celis, presidenta del Consejo Nacional de Prevención de Abusos de la Conferencia Episcopal de Chile. Obispo pide que nueva Constitución de Chile sea redactada en un proceso de paz. El obispo de San Bernardo, Monseñor Juan Ignacio González, pidió que la redacción de la nueva Constitución para Chile se desarrolle en paz, donde cada constituyente comprenda que está realizando un servicio al pueblo. El pasado 4 de julio se constituyó la Convención Constitucional, con 155 miembros escogidos democráticamente. El organismo se dedicará a estudiar y redactar la nueva Carta Magna, que reemplazará a la que está vigente desde 1980. En un video mensaje transmitido el 4 de julio, Monseñor Juan Ignacio González expresó que el trabajo es una vocación divina. Por ello, las personas que han sido llamadas a estudiar y redactar una nueva Carta Fundamental son trabajadores de nuestra patria, que han recibido un encargo especial de nuestra comunidad. Por eso, tenemos derecho a exigir que este proceso sea un proceso en paz, donde se recojan aquellos elementos esenciales de la vida, de una nación, de nuestra fisonomía, de nuestra forma de ser. Necesitamos que se haga en paz, que se haga en concordia, que se haga en orden, exhortó. No queremos un país donde haya violencia, donde haya ideologías que tratan unas de tapar a las otras, que tratan de borrar esos trazos fuertes, como el cristianismo, sobre los que hemos fundado nuestra nación durante tantos siglos y siglos. En ese sentido, Monseñor González pidió trabajar al modo de Jesús, que trabajaba para los demás. Por ello, el que detenta alguna autoridad, alguna potestad, algún poder, el que ejerce alguna misión, lo que simplemente recibe es un ministerio, un mandato de servicio para servir a los demás. Quienes han sido escogidos para redactar la Carta Fundamental son nuestros servidores, son los servidores de Dios, son los servidores del pueblo chileno. En ese sentido, alentó la oración para pedir a Dios y al Espíritu Santo que llegue a cada uno y sea un trabajo verdaderamente honesto, serio, que logre una nación que alcance el bien común. El bien común es ese adecuado modo de relación entre todos nosotros
que permite que cada uno, según las circunstancias de sus vidas y capacidades, pueda llegar a su pleno desarrollo personal, material y espiritual. El obispo de San Bernardo oró especialmente a la Virgen del Carmen, patrona de Chile, para que este proceso permita sentar los fundamentos propios de la idiosincrasia chilena, entre los cuales está la libertad para poder amar a Dios, servir a Dios, amar al prójimo y servir al prójimo. Los convencionales constituyentes comenzaron a reunirse poco antes de las 10 a.m. en el Congreso Nacional sede Santiago. Antes de iniciar la ceremonia, los ciudadanos que se encontraban en las inmediaciones del Congreso en Santiago intentaron avanzar hacia el lugar. Entonces, comenzaron los enfrentamientos con la policía. Enterados de la situación, un grupo de convencionales se negó a iniciar la reunión, ya retrasada en más de una hora, exigiendo que se liberen a los detenidos que están acusados de violencia durante las manifestaciones del llamado estallido social, y en el que se registraron ataques incendiarios contra bienes públicos e iglesias. Pasado el mediodía, los miembros procedieron a la votación de la presidencia, vicepresidencia de la Convención Constitucional. Elisa Loncón, de la etnia mapuche, fue escogida presidenta con 96 votos, mientras que Jaime Baza, afiliado a la coalición de izquierda Frente Amplio, fue escogido como vicepresidente con 84 votos. Loncón exigió que el tema prioritario de la convención sea una petición de amnistía para los detenidos durante el estallido social y los presos mapuches. La primera sesión de la convención se iba a realizar el lunes 5, pero no fue posible por la falta de condiciones sanitarias para ello. Lo mismo ocurrió este martes 6 de julio. Aforos en ceremonias religiosas. Este 8 de julio el gobierno dio a conocer variaciones en el plan paso a paso que regirán a partir del jueves 15 de julio de 2021, las que contemplan modificaciones en las capacidades máximas de asistentes a diversos tipos de eventos, entre ellos ceremonias religiosas. Los aforos varían respecto de las distintas fases, en relación si son en recintos cerrados o abiertos, y si se contempla o no la participación exclusiva para personas con su base de movilidad. También se hace indicación de distancia física expresada en la cantidad de superficie útil por persona. Al respecto, la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos ha dado a conocer una lámina explicativa con información particular sobre las ceremonias religiosas, señalando que prontamente emitirá una información más detallada sobre los cambios que entrarán en vigencia desde el 15 de julio. Fase 1 de cuarentena. En la fase 1 cuarentena se pueden realizar, de lunes a domingo, misas, funerales, matrimonios y cualquier otra ceremonia religiosa con un aforo máximo de 20 personas en un espacio abierto o de 10 en un espacio cerrado. Con todo, el aforo máximo no podrá ser mayor a una persona por cada 8 metros cuadrados de superficie útil. Esto quiere decir que de acuerdo a la superficie total del templo, en metro cuadrado, el aforo total será de una persona por cada 8 metros cuadrados, con límite de 10 personas en espacio cerrado y 20 personas en espacio abierto, manteniendo la distancia entre una persona y otra de 1 metro lineal como mínimo. Uso permanente de mascarilla. Los ministros de culto se pueden desplazar exhibiendo su credencial institucional emitida por la curia diocesana u organismo oficial equivalente, junto a su cédula de identidad conforme a lo establecido en el instructivo de desplazamiento actualizado al 18 de junio, en el punto cuarto, número 5, letra A. Quienes asistan al ministro de culto, con celebrantes, monaguillos, sacristanes, coro, etc., pueden desplazarse exhibiendo copia de un certificado que debe emitir el respectivo ministro de culto legalmente reconocido, documento en el que pueden ser incluidas hasta 5 personas y que debe ser enviado por correo electrónico a spd-cultos@interior.gov.cl dentro de las 24 horas antes de la celebración. Los antecedentes de este procedimiento están señalados en el instructivo de desplazamiento actualizado al 18 de junio. Los feligreses que quieran asistir a estas misas y ceremonias
y que no estén contemplados en el certificado antes mencionado podrán utilizar su pase de movilidad en caso de que cuenten con él, o bien con el permiso individual de desplazamiento general a través de comisaría virtual. En todo caso, la suma total de los asistentes no puede superar el aforo máximo respectivo. Para concurrir a un matrimonio, los invitados deberán proceder por la vía indicada en el punto 2, número 7, página 7, del instructivo de desplazamiento actualizado al 18 de junio. Para concurrir a un funeral, los familiares directos disponen de un periodo de 5 horas de libre tránsito si reside en la misma región del funeral y 24 horas si el funeral es en otra región, según lo establecido en el punto segundo, número 3, página 6, del instructivo de desplazamiento actualizado al 18 de junio. En la fase 2, transición, se pueden realizar de lunes a domingo misas, matrimonios, funerales y cualquier otra ceremonia con un aforo máximo de 20 personas en espacios cerrados o de 40 personas en espacios abiertos. Con todo, el aforo total no podrá ser mayor a una persona por cada 8 metros cuadrados de superficie útil. Los días sábados, domingos y festivos se debe utilizar el pase de movilidad, el permiso de desplazamiento o el certificado, de acuerdo a lo establecido para fase 1, cuarentena, y también el uso permanente de mascarilla. Fase 3, de preparación. En la fase 3, preparación, se pueden realizar de lunes a domingo misas y cualquier otra ceremonia religiosa con un aforo máximo de 75 personas, en lugares cerrados con ventilación adecuada y permanente, y de 150 personas en lugares abiertos. No se podrán sumar los aforos de espacios abiertos y cerrados. Uso permanente de mascarilla. Y en la fase 4, apertura inicial, se pueden realizar de lunes a domingo misas y cualquier otra ceremonia religiosa con un aforo máximo de 150 personas en lugares cerrados con ventilación adecuada y permanente, y de 300 personas en lugares abiertos. No se podrán sumar los aforos de espacios abiertos y cerrados y también el uso permanente de mascarilla. Hermanos y hermanas, como cada domingo, llevamos en este momento las informaciones que el semanario de la Diócesis de Magallanes, el amigo de la familia, nos comunica desde el inicio de la pandemia por vía online. En la portada tenemos la información de Kilos de Amor. En el marco de la campaña nacional de Cáritas, Juntos frente a la Emergencia, y con motivo del 24º aniversario del canal regional ITV, se realizó el pasado viernes 2 de julio la campaña para reunir víveres no perecibles Kilos de Amor. También colaboraron el Club de Leones de Punta Arenas y Radio Carnaval, gracias a la generosidad de los magallánicos que se movilizaron para entregar sus donaciones, y a empresas regionales se logró reunir una importante cantidad de alimentos, los que ayudarán a sostener las 400 canastas que mensualmente se están entregando a través de las parroquias a familias vulnerables. También se podrá ayudar a la Casa del Samaritano y a 7 juntas de vecinos que realizan ollas comunes. Es importante destacar la hermosa labor de voluntariado de la Pastoral Social de diferentes parroquias y comunidades, ya que gracias a su abnegado servicio, esta campaña pudo culminar con éxito. Esta información la comunica Ana Isabel Iturra, coordinadora diocesana de la campaña Kilos de Amor. En la página 2, a propósito de que el próximo 25 de julio es la Jornada Mundial de los Abuelos y de las Personas Mayores, el Papa Francisco envía un mensaje: custodiar las raíces, transmitir la fe a los jóvenes y cuidar a los pequeños. De igual manera, en relación a la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores, yo estoy contigo todos los días, dice la Pastoral Familiar Diocesana. Allí se nos invita a el rosario junto a los abuelos y nietos, a realizarse los días jueves a las 20 horas por medio de Iglesia de Magallanes, enviar el correo electrónico de la Pastoral Familiar con fotos de nietos y abuelos para realizar un video con fotos de los que lleguen para la actividad del día 25 de julio, y en las celebraciones del domingo 25 motivar
que la oración se centre en los abuelos, abuelas y personas mayores. También sean consideradas, por supuesto, en la oración universal. Y por si alguna comunidad quiere realizar otro signo, queda en total libertad para poder hacerlo. Esa es la información que entrega la Pastoral Familiar en relación a esta celebración y conmemoración del próximo 25 de julio. En la página 3, formación de invierno para los agentes pastorales de la diócesis. Desde el lunes 19 al viernes 23 de julio se realizará el curso de invierno entre las 19:30 y 21 horas a través de Zoom. El tema elegido es lectura orante de la palabra de Dios, encuentro con la palabra de Dios que nos habla y nosotros que personal y comunitariamente escuchamos, acogiendo lo que Él nos quiere comunicar. El encuentro será animado por el padre Raúl Morís, sacerdote diocesano de Linares. Igualmente en la página 3 ya figura las celebraciones presenciales de la catequesis de la Parroquia Catedral y nuestro afiche que usted ya conoce a través de las redes sociales del santuario, invitando a la novena de la Virgen del Carmen 2021, entre el 7 y el 15 de julio, de lunes a sábado a las 20 horas y el domingo a las 18 horas. Próximo 16 de julio, Día de la Virgen del Carmen, celebración a las 20 horas desde nuestro santuario. Finalmente, en la página 3, una información muy interesante. Marca Sebas. El INAPI, Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, concede el registro de la marca Sebas con fecha 31 de mayo del 2021 por 10 años. El equipo Sebas Magallanes entregó al Padre Obispo este título de propiedad intelectual a través de un galvano muy hermoso diseñado en lenga. Es un signo de maduración de un camino que ha marcado tan profundamente la vida de nuestra iglesia diocesana. El Padre Obispo agradeció al equipo el generoso servicio que realizan en bien de la iglesia de Magallanes. Esta información la transmite el Padre Miguel Bahamonde, asesor diocesano de la Pastoral Juvenil. Y si esto fuera poco, hermanos y hermanas, Sebas presenta Virus de Alegría, rebrote de amistad, Sebas Magallanes vive la fraternidad. Sebas de invierno año 2021, entre el 19 al 23 de julio a las 19 horas a través de las redes sociales de Iglesia de Magallanes y el canal amigo ITV Patagonia. Santoral Católico de la semana. Hoy domingo 11 de julio comenzamos una nueva semana esperando que todos y todas se encuentren muy bien en sus hogares. El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno les recuerda el elenco de santos y santas que se celebran esta semana para que aprovechen a saludar a sus familiares y amigos que estarán de onomástico. Hoy domingo 11 de julio, San Benito. El día lunes 12, Santa Filomena. El día martes 13, Santa Teresa de los Andes, San Enrique y San Joel. El día miércoles 14, San Camilo de Lelis. El día jueves 15, Santa Buenaventura, San Julio y Santa Julia. El día viernes 16, Nuestra Señora del Carmen. El día sábado 17, Santa Carolina. Y el próximo domingo 18, San Federico. Hermanos y hermanas, nos estamos despidiendo del espacio radial de esta semana que el equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno ha entregado a cada una y cada uno de ustedes. Queremos recordarles nuestros horarios de la novena en honor a la Virgen del Carmen. De lunes a sábado nos estamos reuniendo a las 20 horas y el domingo a las 18 horas. Eso, por supuesto, no excluye la misa de hoy domingo 11 a las 4 de la tarde, que la tendremos igualmente en nuestro santuario. Y el día 16 de julio tendremos la celebración a las 20 horas. Hermanos y hermanas, que tengan una muy feliz semana y si Dios así lo quiere, nos volvemos a encontrar el próximo domingo. El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presentó Buenos Días Familia, un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Esperamos encontrarnos con usted la próxima semana.